Yossi ben Yohanan de Jerusalén. ¿Quiénes Que eran? vamos a entender primero cómo funcionaba antes, ¿no? Y por eso de allá salió todo el concepto que tenemos hoy en día, un rabino separadí, un rabino ashkenazí. ¿Estás viendo la bulla? No falla. Ajá, entonces. Antiguamente siempre había dos rabinos que manejaban. Uno era, vamos a llamar el rabino el líder, y el otro el posek, llamamos esto. Posek sería uno que fija la halajá. Será uno que se llama Nasi y el otro se llama Abbedim. Nasi es un cargo más de representación y Abbedim es algo más de práctica. Y intercambiaban. Y hoy en día también es igual. ¿Hoy en día es igual? Es igual. Entonces esta pareja, esa es la época. ¿Cuál es usted de los rabinos? No, yo soy rabino pequeño. Para nosotros es todo, el rabino completo. Bueno. Entonces tenemos Yossi ben Yoezer ish Tzeredah y Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim. Es una pareja, ¿no? Porque hay épocas, lo explicamos si creo, ¿no? Al principio, ¿no? Teníamos la época, si empezamos la época de los Tanaítas, que es más o menos, como dijimos, 2 siglos antes de la era común. Entonces estamos hablando que había la época de las parejas. Las parejas quiere decir, había una pareja de rabinos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, Hillel de Shammai, que nosotros conocemos, Sí. Ishmael de Aftalion. Entonces, uno de ellos también, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. Es una pareja. Sí, Y ellos, como dúos. exactamente, y ellos están desarrollando una idea. Recuerda otra vez el objetivo, siempre cuando estudiamos Pirkei Avot tenemos que recordar el objetivo de la Mishnah, del tratado. El objetivo del tratado es que cómo llevar a la práctica la parte ética del judaísmo. Esa es la idea de Pirkei Avot, ¿ok? Es decir, cómo una persona puede adquirir no solamente para él, sino para los demás y transmitir la ética judía, es la pregunta. ¿Okay? Ponerlo en práctica. Pero ¿cómo? Es la pregunta. enseñarlo ¿Cómo cómo ponerlo en la practicar? práctica? Vamos a verlo así. ¿Cómo ponerlo en la práctica? Porque muchas veces ponemos en la práctica, pero no lo aprovechamos, ¿no? Sí. Entonces aquí hay un problema yo pienso que hay como rompe, lo hablamos ya, pero entonces como una desconexión entre la acción y la intención de la persona. Entonces ya el judaísmo se convirtió más ritual, entonces ya no hay provecho del judaísmo. Entonces por eso aquí viene Yossi ben Yoezer y quiere enseñarnos cómo una persona, si queremos no solamente aplicarlo y practicarlo, sino cómo lo transmitimos, ¿ok? Entonces él dice 3 cosas. Entonces empieza a hablar uno, ¿no? Yossi ben Yoezer ish Tzeredah. Porque la próxima Mishnah también va a hablar en nombre de Yossi ben Yohanan y también va a hablar sobre la casa. ¿Ok? Eso ahorita estamos hablando sobre el hogar. Los dos. El tema principal de esos 2 Mishnayot, 2 tratados, el cuarto y la quinta, es el hogar. ¿Qué es el hogar? No a del nivel matrimonio, sino estamos hablando cómo una persona educa a sus hijos. ¿Cómo yo transmito ética? Es muy difícil. Yo puedo transmitir poner tefilín y prender las velas, encender a las niñas y decir verajá o no sé qué. Todo eso se puede transmitir, es fácil porque es una acción que transmito. Pero ética, ¿cómo transmiten? Con el ejemplo. Entonces, que hablamos al principio, pero ahorita nos va a enseñar que hay otras herramientas para hacerlo. O sea, aparte del ejemplo, porque no siempre nos da el ejemplo. Es muy difícil, hay cosas que no hay No ejemplos. se presenta la oportunidad para. Entonces vamos a ver, él dice, Yossi ben Yoezer ish Tzeredah omer, Yehi betcha בדבעד לחכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. Entonces, vamos a traducirlo. En su casa, gracias. Ya está caliente, ¿no? Yolanda, los peladitos están ahí afuera. Sí, señora. Están juiciosos. Sí, señora. Entonces, bueno, sea tu casa lugar Gracias. de reunión para los gracias. Entonces, dice, la traducción es muy correcta, pero si quiere tradúcela. Después vamos a traducirla de una forma diferente, pero es la traducción literal, pero no es la idea de la Mishnah. Sea tu casa lugar de reunión para los sabios y adhiérete a ellos bebiendo ávidamente sus sabias palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? La traducción literal es que tu casa sea una casa de congregación para los sabios. ¿Ok? Es el primer punto. ¿Qué significa esto?
Después dice, perdón, esta traducción, ¿no? Y adhiérete. Evemitabek be'afar raglehem. Si la palabra es que tú te ensucias en el polvo de la tierra que ellos mueven por medio de sus pies. Cuando caminan. Es que dice aquí, Caminan y levantan polvo, tú te ensucias de ese polvo, Esto. por ejemplo. Ujú. Ah, dice eso, pero aquí es no que dice. dice, por eso Ajá. dije que es mal traducido. Eso está muy resumido. Veshote batzamay divrehem, y que toma con sed sus palabras. Es que sí está escrito. ¿Y toma? Con sed sus palabras. Sed. Ajá. Y vamos a entender esos tres conceptos. Vamos a empezar con el primero. Y ahí betra bedvad la hachamim. ¿Qué quiere decir? Es una persona, siempre explicamos, se explica aquí como un tradujo, que haga clases en tu casa, ¿no? Que haya una casa de congregación para los sabios, como invita a un rabino, ¿no? Que haga una clase en tu casa. Ay, yo no lo entendí así. Siempre la gente lo explica así. Ah. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo tú lo entendiste? Pues que lo entendiste bien, entonces estamos bien. ¿Cómo lo entendiste? Yo entendí que es importantísimo tener palabras de Torah siempre en la casa, estar hablando de, o sea... ¿Qué quiere decir Torah? Yo no entendí textualmente traer... Yo me lo estoy preguntando no con respecto a la yo Estamos entendí hablando... tener las maneras de Dios en la casa, Las enseñanzas, Las de la enseñanzas, ética, correcto, del lo que diario la Es vivir. que la palabra Torah está mal traducida hoy en día. Torah no quiere decir Es como una instrucción. guía, Sí, instrucción. porque la palabra Torah, ¿dónde viene? ¿No? La palabra Torah es Flor de Jamaica. Sí, por favor, gracias. ¿Qué es Torah? Torah es una guía. La palabra Torah vino de la palabra morá. O mejor dicho al revés, moré vino de la palabra Torah. Es decir, que haya palabras de enseñanzas y de educación en la casa. En otras palabras, cuando dice aquí Yossi Ben Yoezer, cómo una persona puede educar a su hijo a los valores, a los principios, tener ambiente de valores de judaísmo dentro de la casa. Es la mejor forma, yo pienso que hasta que más de un ejemplo. ¿Hasta qué quiere decir ambiente de valores? Dice que las conversaciones que nosotros tenemos, que hablamos alrededor de la mesa, que hablamos en la casa, que hablamos en la comida. Por eso digo, cuando una persona dice, ese vamos a verlo en una Mishnah, pero más adelante en otro capítulo, que cuando una persona está hablando que hay que tener palabras de Torah en la mesa, ¿qué quiere decir? Vamos a dar dos ejemplos. Una persona puede no decir ninguna reflexión sobre la parashá, ninguna palabra de Torah, entre comillas. Pero esto, por eso digo que la traducción de Torah está muy mal hoy en día, porque la Torah siempre se refiere, la gente que lo entiende, siempre se refiere a unas acciones de preceptos, como decir verajá, como decir un Dvar Torah, decir una reflexión de la parashá, ¿no? Yo digo que más que todo es que en la casa, por ejemplo, no se hable mal de la gente, se hable con delicadeza, no se grite, no se maltrate, se agradezca a las personas que reciben a uno la ayuda. Cómo comes, cómo Exactamente. Que sea delicado. Eso se llama ambiente judío, porque yo puedo tener una mesa de Shabbat y hablar un Dvar Torah media hora, pero la mesa duró, si la cena duró 2 horas y 1 hora chismeamos. ¿Cómo se llama? Sí, dijo perfecto. Entonces, si es así, ahí no hay ambiente nada de Torah. Al contrario. Pero yo dije Dvar Torah sobre la mesa. Es el problema hoy en día del judaísmo. Que el judaísmo, es decir, no del judaísmo, perdón, sino de nosotros como judíos, que utilizamos el judaísmo como una pasar tarjeta, se llama esto. Si está escrito que hay que decir Dvar Torah en la mesa, hay que decir Dvar Torah en la mesa. Le daré un ejemplo para que lo entendamos. Escucharon sobre Baba Sali, ¿no? Sí, Babasali. Baba Sali, Rabbi Israel Abu Hatzira. Baba Sali, él vivía en Etivo, ¿dónde yo vivía? Ah, sí. Sí, entonces mi papá vivía con él en Marruecos, ya en el pueblo de Él se Marruecos. murió hace poco realmente, No, ¿no? 94. Bueno, hace 18 años. 84. 28. Ah, sí. Ajá. Entonces, Bueno, pero es más o menos actual. sí, es una persona que sí, es bastante... Sí, reciente. Mi papá me contó que una vez mi papá comía con él todos los Shabbat, ¿no? Porque lo invitaba todos los Shabbat de comer. Y cuando comían en Shabbat, usted sabe que en las mesas sefaraditas, es que así, pero cantan mucho. Sí. Es decir, el concepto de decir un Dvar Torah, es decir, una reflexión sobre la parashá,
en una mesa sefaradí es casi, No se nunca ve. se ve, no se ve. También en casas de rabinos, en casas de, siempre, nunca se acostumbró esto, A hablar sobre... nunca, nunca. En mi casa nunca escuché hacer un cuento de mi papá sobre Marruecos, no sé qué, pero no había una reflexión de la parasha. Una vez y tampoco en la mesa de Baba Sali, nunca. Entonces una vez vinieron algunos rabinos ashkenazí en la casa de él y empezaron a cantar y cantar y cantar y cantar. Y él tiene una mesa larga. Y uno dijo ahí al suelo, esto que está sentado al lado de él, y le dijo, ¿cuándo van a decir palabras de Torah en esa mesa? Como crítica, ¿no? Y Baba Sali seguramente escuchó. Y él dijo a su ayudante, ¿qué dijo el Señor? Entonces tenía miedo porque él era una persona muy elevada. Entonces le dijo, no dijo nada, tranquilo, yo quiero saber qué dijo el Señor. Dijo, no, solamente preguntó, ¿cuándo usted va a decir unas palabras de Torah sobre la mesa? Entonces le dijo, ¿y qué estamos haciendo ahorita media hora cantando? ¿No es palabras de Torah? Es decir, él quería darle un mensaje, enseñarle, el ambiente es mucho más importante de una reflexión. Si tú puedes hacer también ambiente y una reflexión, Hazaku Baruch está muy bien. Pero la idea es que la mesa de Shabbat es un ambiente. Si una persona genera un ambiente positivo en la mesa... Y cantando se genera. Seguro. Y cantando. Ahorita quiere decir una reflexión de la parasha. Dígalo eso. No es que está prohibido. ¿No? Está bien también que Es lo más diga. importante el ambiente que la teoría como tal de hacerlo como por un ritual, como un robot. Más Sí, importante exactamente. sentirlo, Y es el problema hoy en vivirlo. día, que nosotros siempre tratamos de pasar tarjeta. Sí. Y pasar tarjeta es decir, hacer kiddush, comer pan, comer pescado, comer saladas, después comer carne y decir un Dvar Torah y ir a dormir. Pero no es Shabbat. En su casa. No es una casa judía como dice aquí Yossi Ben Yoezer. Yossi Ben Yoezer, sí. Yossi Ben Yoezer dice, "Yi betcha bet va'ad lahacham". La primera condición para que yo pueda enseñar a mi hijo de tener valores es sembrar en la casa un ambiente positivo. Bueno, pero díganos qué conlleva Por ejemplo, el judío, por ejemplo. seguro. Díganos, Primero varias es, por ejemplo, en mi casa, vamos a decir, nosotros podemos decir, en mi casa, cuando sentamos en la mesa de Shabbat, por ejemplo, o cualquier mesa, no importa, no hablamos mal de nadie. Por lo menos en Es la una mesa. regla. Por lo menos en la mesa. No, No, por lo no, menos no, en la mesa. Por ejemplo, Después ¿no? sí. Es decir, una persona en la casa da, estamos hablando de una comida, no solamente en Shabbat, estamos hablando de una semana, es decir, hay un ambiente de respeto entre los hermanos, no se puede gritar. Uno puede gritar al otro, tú puedes regañarlo, tú puedes discutir, Hablando. pero no puede gritar hablando. Hablando se entiende, ¿no? Sí, no se puede golpear. Sí, es algo ya de evitar, pero hay también ambiente positivo, que cada uno tiene que aportar algo en la casa durante la semana, arreglar su cama, arreglar su habitación, ayudar a la mamá de hacer, preparar pizza, hacer algo, participar y colaborar. Eso cuando estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Pero cuando ya crecen, entonces ya los padres tienen que, y eso podemos verlo. Yo pienso que los ejemplos muy sencillos es cuando vemos gente, padres comunitarios, los hijos siguen siendo comunitarios. Cuando los padres son de Hebra Kadisha, los hijos siguen siendo Hebra Kadisha. Si los padres se ocupan de sinagoga, los hijos siguen se ocupando de sinagoga. ¿Por qué? ¿Acaso qué es en la sangre? No es en la sangre, es en el ambiente. Ellos viven. ¿Dónde papá? No, lamentablemente falleció alguien, fue al entierro. Ah, ok, entiendo. Entonces ya el ambiente está en la casa. ¿Dónde está papá? No, fue a visitar a un enfermo. ¿Dónde está papá? Es decir, hay que hacer algo que, por ejemplo, una vez al mes, otra vez cuando ya están creciendo un poquito porque se puede chocar a los niños, educar a los niños que tienen que hacer ayuda social. Tienen que ir a visitar a los ancianos, tienen que ir a Betavot, tienen que ir al hospital, tienen que repartir halá el viernes, un viernes una vez al mes. Es decir, no hay otra forma, no es solamente decir hay una mitzvah de darse de acá, no. Haga y no diga tanto. Es el ambiente que estamos diciendo. Pero todavía no es suficiente porque vamos a verlo. Porque es solamente que nos dice aquí, Yehi betcha betva'ad lahachamim. Es la primera parte. Por ejemplo, le damos un ejemplo para que lo entendamos. Yo cuando vivía en Israel, yo vivía en un asentamiento que era en los territorios ocupados.
sobre todo ocupados al lado de Hebrón. No sé si ustedes fueron a Hebrón. Sí. Hebrón, las tumbas de los patriarcas y las matriarcas. Al lado de un asentamiento que se llama Kiryat Arba. Yo estudié ahí, me casé, vivimos ahí 7 años. En ese lugar, el sionismo, por ejemplo, sionismo combinado con religión, no hace falta hablar sobre el tema. Si una persona lo huele, una persona lo siente en el ambiente. Es decir, un niño que crece ahí, no hace falta que en la casa van a hablar, mira, es importancia de conquistar la tierra de Israel, es importancia de habitar la tierra de Israel, es importante de ir al ejército. Eso no existe. Ahí sí lo tiene hasta en las vísceras. ¿Por qué? Porque el ambiente. Lo vivió. Yo recuerdo Pero el ejemplo sí tiene que ver mucho. Seguro. Es que aunque no lo hablen, Lo que ven. lo que él O siente. sea, por ejemplo, yo veo que mis hijos, por ejemplo, Sammy han sido muy de que les gusta siempre estar en cosas de fundaciones, ayudar a hacer. Y mis hijas les gusta mucho estar también a hacer cosas para eso, porque es lo que vieron de su papá desde chiquitos. Pero cuando la gente habla a la mesa de Shabbat de negocio y otra cosa, y ¿qué hacen? hay que parar. Porque otra vez el ambiente de Shabbat es ambiente familiar. Yo no digo que una persona tiene que hablar de Torah, hablar de la parasha. Pero ¿y cómo hacen los si todo lo que hablan es, por ejemplo, de la situación de la economía, de lo que está pasando, de noticias, de esto? Eso es lo que hablan. Sí, ese pasa, pero yo pienso que siempre hay que desviar. Pero no es una forma de ser. Mire, fíjense, no hablamos del mensaje Shabbat de negocios. ¿De qué le hablamos? Hay miles de temas de hablar. De educación, de Los valores. mismos temas que hablan, pero meterles el valor judaico también es importante, es Los interesante. conflictos que tenemos hoy en día, conflictos de educación, conflictos de valores, esas son las cosas. Y usted va a ver que cuando le resalta el tema en la mesa de Shabbat, los muchachos van a hablarlo más que todos. Porque son cosas que le molestan. Hay que entender, hoy en día los muchachos son mucho más sanos que nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Más sanos? Sí, yo pienso. Es mi ¿En qué teoría. sentido? ¿En qué sentido? Que hoy en día ellos ya nacieron a una época, sí, no que tenemos mucha diferencia, ¿no? Pero la idea es que ellos nacieron ya en una generación que los valores, ¿qué dicen los valores? La preocupación al necesitado, al pobre, esto está muy resaltado hoy en día, muy resaltado. Que no hace 20 años no creo que hablaron tanto sobre los derechos humanos y sobre los africanos y sobre el derecho del homosexual y sobre el derecho, no importa ahorita si estamos de acuerdo o no, pero el mundo resalta justicia. Alguna vez está desviada, alguna vez está falsificada, alguna vez está disfrazada, no importa ahorita, pero el fondo de todo es una justicia. Y si una persona habla hoy en día, y la frase que siempre escuchamos hoy en día de los muchachos, la frase siempre dice, yo me siento un judío bueno y más que la gente que reza. Yo hoy tenía una reunión y escuché esa frase. Muchas veces. Miles de veces vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no solamente para criticar al otro, porque puede ser que no vieron nada mal, pero ellos dicen, miren, nosotros nos ocupamos hoy en día de la parte emocional y la parte ética. Buenos. Y es así. Eso es muy válido. Seguro que es válido. Por eso yo digo que esos temas de mostrarle desde el punto de vista judío que el judaísmo está hablando sobre ética, que lamentablemente la gente piensa que el judaísmo no habla sobre ética, sino habla solamente sobre tefilín y no sé qué. Entonces, cuando es así, la gente dice, mire, hay una conversación común con contenido que podemos analizar en mesa de Shabbat o en cena o es decir, para hablar de negocio tenemos toda la semana y todo el tiempo, pero siempre, como el martilla siempre le echará en momento de comer, resalta los problemas. Ustedes van a ver, cuando van a comer con su esposo o con sus amigos, ¿qué pasa? Hay llamadita. Sí. Hay algo. Entonces también es unas reglas. Quitamos los celulares en el momento de comer. No entendemos los celulares en el momento, pero son reglas que se pueden aplicar. Y cuando los hijos ven que no se puede hablar, los padres no hablan del celular cuando comen, entonces es emergencia, ¿no? Porque si estamos hablando en un momento de emergencia no hay nada que hacer, pero es un momento que normalmente, gracias a Dios, no es emergencia. Podemos desconectarnos de 15 minutos. ¿Qué pasa? Sí, es que estamos hablando un ambiente positivo. Y así cada uno lo que le gusta que sus hijos sigan es el ambiente que ponga en la casa. Si él quiere un ambiente de ayuda social, él lo siembra. Una persona quiere de respeto al prójimo, lo siembra.
pero lo más importante es que el niño lo siente en la casa. Obviamente que va a relacionarlo al ejemplo, porque una persona puede sembrar un ambiente positivo Y hacer cosas. y hacer otra cosa, ya es un problema. Pero también pasa. También. Pero dice que hay una segunda parte de la Mishnah que no. No, ahorita vamos a ver. Entonces, esa es la primera parte. Si la primera parte es Ibet Habet Vada Hajamim, si como una casa de congregación para las palabras de Hajamim, pero no solamente para hacer clases en la casa, sino la idea es que siempre haya ese ambiente en la casa. Y cada vez aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Hermandad, ayuda, como ya hablamos. Solidaridad. Pero no es suficiente. No alcanza. Porque es algo que estamos hablando en ideas. ¿Qué es mitabek? Ensuciarse. ¿Qué quiere decir ensuciar? Con el polvo ese que usted dice. Ensuciar. En ese polvo que ellos Levantan. levantan por sus pies. Caminata. Es decir, una persona no puede solamente hablar ideas y no llevarlo a la práctica. Si una persona tiene que ensuciarse, por ejemplo, afuera de nosotros, Ensuciarse, que dice la Mishnah, ensuciarse con el polvo que dejan los sabios. que Cuando levantan caminan los pies, con los pies. Con Pero el los polvo sabios o cualquier persona. de los sabios. Los sabios. que levantan los pies del sabio. Sí, pero ¿qué quiere decir? No solamente que yo siembro las ideas que me enseñan los hajamim en nuestras casas, nuestros sabios en la casa, sino yo también me ensucio, quiere decir, me ocupo de esto. Participo en eso. Exactamente. Es decir, por ejemplo, afuera de nosotros, ustedes pueden ver que en momento de entierro, por ejemplo, todo el mundo agarra la pala y lo tapa, ¿no? Solamente los familiares agarran la mano y lo lanzan. ¿Por qué? Eso no es una halajá, eso es una costumbre que siempre lo hacen. ¿Pero por qué? ¿Por qué agarran con la mano? A sentir. Porque es la comunicación más fuerte. Una persona no se ensució cuando agarra la pala, las manos se hierven igual. Pero cuando el familiar agarra con la mano y está sucio, es decir, él se ocupó y participó, que puede ver que él participó en esa parte. Igualmente en cualquier cosa y también cosas de alegría. ¿Sí? O sea, uy, Épale. ¿quién va a comer? Porque ¿Vamos a es comer una acá? pedazo No. muy buena. Vamos a comer acá. Está. Una picadita. Pues sí, una picadita. Ah, yo pensé que sí. Una picadita. No, me asusté. Ahora, Yo cabrón. hice almuerzo en mi casa y dije yo, vamos a comer todo. Gracias, eso no me molesta. ¿Eh? Pero qué Gracias. delicia, muy amable, muy Perla, había pita. Nos van a engordar aquí, la verdad, Vamos de todos lados. aquí cada clase de sweet light, todo es fritico, ¿no? Muy light. Bueno, pero la verdad que eso es algo que uno no puede decirle no, porque la pibes son deliciosas. ¿Qué frutica? No, yo no puedo Así estar. está muy bien, gracias. Gracias, David. Muchas gracias, muy amable. ¿De tomar está bien? Ah, ya estamos Muy bien. bien, gracias. Gracias, David. Gracias. Sí, señor. Hagan el favor y hagan las cosas, le dijo Sara. Ya buena fama de repetir comelona. Ay, Dios. Pero ya me veo abrazado full, ¿sabes? Es que nos dice aquí Bebé Mita Beca. Participar Exactamente. de llevar a cabo esas ideas. Exactamente. Es decir, por ejemplo, si yo digo a mis hijos, si no, por ejemplo, los ejemplos que dijimos, yo necesito que ustedes no griten, por ejemplo. Entonces yo no puedo gritar. Correcto, no puedes. Si yo digo a mis hijos, miren, necesitamos una vez al mes ir a visitar a enfermos, no puedo mandarlo con el chofer. Sí, yo tengo que ir con o ellos. sea, lo vas a hacerlo. Es decir, yo recuerdo ese algo que se me grabó en la cabeza. Ese pasó hace, yo recuerdo 12 años, más o menos. Pero yo, como fue ayer, estaba en una casa y el papá estaba así acostado, venía de trabajo, estaba leyendo un periódico. Llegó a las 5:30 de la tarde y él llamaba a su hijo, mi hijo, no sé, Rubén, no importa el nombre. Sí, mi papá. Ya llegó el momento de Minha, vaya para cumplir, porque puede ser que no van a tener Minha, vaya para allá. Y él seguía acostado leyendo la verdad. Se dice, ok, papi, ya voy. ¿Y tú? No, estoy cansado del trabajo. Entonces, ¿qué mensaje está dando? Está sembrando el ambiente supuestamente de tefilá en la casa, que hay horas de tefilá, pero él no se ensucia. Quiere decir que hay que dar el ejemplo físico y vivo de hacer No se Exactamente. ensucia, no toca la tierra, ¿Ok? no la coge. Ay, me impresionó eso en el Increíble. cementerio. Entonces,
cuando él vota con la mano, quiere Sí, decir vamos a que verlo en es una algo forma más- positivo, vamos a verlo en algo bonito. más directa de Seguro. participar Exactamente. Y por eso le damos este privilegio a la familia. únicamente a la familia que está de Y ahora algo positivo. Lo positivo. Hay una mitzvah, por ejemplo, sembrar un árbol. Eso lo sentí aquí cuando fuimos a la finca de José Pérez, en Tu Bishvat, por ejemplo. La mitzvah de sembrar un árbol en Voy a servir Israel. a todos. Y ahí tenía que agarrar. La verdad que es la primera vez que siembro. Sembramos algo en la casa de mis padres por hace tiempo, pero agarrar un árbol y plantarlo Cogerlo de la raíz. y cajarlo de raíces y ensuciar con las manos y tapándolo, ensuciar el traje. Es el trabajo que me comunica y me conecta a la tierra. Lo conecta. ¿Se lo rabino le pongo dentro? Pero sin pan, yo no quiero pan. Y hay que, este pan es que, por eso hay que decir de Eso no. hamotzi. Sí. Pero por eso no hay que No hace lavarse las falta manos. eso. O sea, si digo hamotzi, yo Ya. no digo ninguna verajá más. Sí, no. Ya sí, no, no. solo hamotzi. Muchas gracias. Uno puede decir la muchísimo lavarse las manos. Depende de la cantidad. Si es menos de 28 gramos. Ujú. ¿Cuánto es 28 gramos? Como un No, huevo. como dos de estos. Como un ¿Dos huevo. panes? Como dos de estos. Como un pan de molde. Es eso. ¿Cómo es que se llama el rabino que escribió el Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo. Y hay otro rabino Rabbi que Moshe Isterlich. es el polaco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Rabbi Moshe Isterlich. ¿Esto qué es eso, no? Ese me sonó, sí, Eso ese, me bueno. sonó. Ay, pero ya había dicho por la... Ya no dices. ¿Tú qué lo digo? Yo le digo este saco de jabón. Ojo, tal, no, por ahí, Amén. Amén. O sea que el del Shulchan Aruch es Yosef Karo. Amén. Tomates a la mano. Entonces, si una persona ve, la primera mitzvah que una persona tiene que hacer cuando llega a la tierra de Israel, Plantar un árbol. plantar un árbol frutal. Ujú. ¿Por qué árbol frutal? Entonces, lo que está conectado a nuestra Mishnah es el árbol. El frutal es otro mensaje. Explicamos esto también. Pero la parte del árbol es para que una persona se conecte a la tierra de Israel. No es suficiente ni leer de esto, ni hablar, ni ver o hasta ni vivir, sino también tocar la tierra. Cuando una persona toca la tierra y siembra y hace, De una huella. deja una vez para él también. Es decir, me ensucié. Es no vamos a tener ejemplos negativos, solamente positivos. Entonces, es que una persona ensucia, dice Jajamín, ¿Sabes qué? Se unta. se hunde. O Eso sea, es uno debe hacer untarse. eso cuando llega a Israel. Uno debe Sí, sembrar. ¿Y sí. cómo hace uno para sembrar un árbol allá? Primero, una persona puede ir a comprar árbol y sembrarlo. Eso no hay problema. Pero Fui nomás. es muy sencillo. Y si conoce una casa de alguien es más fácil. ¿Por qué decimos frutal? Porque hoy en día es Keren Kaim Israel que hacen, pero ellos no hacen árboles frutales. ¿No? No, porque es muy difícil mantenerlos. Ellos hacen unos árboles que crecen eso es para ocupar espacio. En el Galil, como no hay mucha población, para ocupar espacio para que no lo agarren nosotros. Pero, ¿por qué frutal? Porque una persona tiene que conectarse con la tierra, pero lograr por medio de esa conexión beneficiar al otro. Por eso frutal, que tiene fruta para poder dar a los demás. Así que cuando una persona hace algo, Piensa en nosotros. exactamente, si yo quiero ahorita elevarme espiritualmente, está muy bien, pero tenemos siempre que pensar cómo yo puedo elevarme espiritualmente y ayudar a los demás. Vamos a ver, hay una Mishnah que está explicando esto, ese concepto, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Pensar en uno y después en los demás o al revés? Seguro, en uno. Primero en uno. Porque Está si tú escrito, estás bien, dale, Si ajá. uno está bien contigo, no puede estar para los demás. Eso lo dijimos, si recuerdan, es una explicación hasídica sobre esto. Es como dice? recuerda que dijimos con el vaso. El vaso solamente después que está lleno puede derramarse. Pero si está medio vacío o medio lleno, ya no puede dar al otro. Cuando está lleno, cuando tú puedes... Después de derramarse, o se puede ya empezar a beneficiar. Medio lleno también, ¿no? Sí, no quiere decir ahorita si una persona que no tenga ahorita 40 millones de dólares no puede darse la cara, no es la idea. La idea es solamente si yo quiero beneficiar por medio de ejemplo de enseñanza, estamos hablando de la parte material, la parte espiritual.
Tengo que llenarme para poder dar, porque si no estoy lleno, no soy digno y preparado para dar a los demás. Hay que tener mucha humildad para esto. Entonces, otra persona tiene que estar reconociendo su lugar. Hay que ser humilde para dar. Seguro. Increíble. Y eso vamos a ver. Y creen que lo que dan a veces Sí, es diferente. Lo que se siente creo que es diferente. sí. La palabra, si quiere, un Wort. ¿Sabes qué es Wort? Es en Yiddish. Wort es como una novedad. La palabra Natán, en hebreo, se lee de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, ¿no? Y Jajamim dice como es un Wort, que quiere decir que es una persona que da, verdaderamente recibe. Es decir, verdaderamente, yo muchas veces escucho esto, que cuando una persona ayuda a alguien, y el otro le dice, mira, muchas gracias por tu ayuda, entonces el otro le contestó y le dijo, muchas gracias por permitirme ayudarte. Exacto. Y es verdadero, es verdadero. Entonces, cuando dice aquí, Bebe mitabek, ba'afar raglehem, ¿qué quiere decir? Que una persona tiene que sembrar el ambiente, pero empezar de él. Es el ejemplo y juntarse, conectarse. Una persona dice, nosotros no hablamos mal en la mesa. Pero de repente le empieza a hablar más. Entonces, una persona dice, mire, no hablamos groserías. Pero ella, segunda frase, habla groserías. Entonces, son cosas que la Mishnah nos dice aquí. Y el último punto de la Mishnah, yo pienso que es lo más importante. Todo es muy bonito, que nosotros sembramos el ambiente y damos el ejemplo y participamos y nos ensuciamos, entre comillas, nos conectamos, pero algunas veces no hay interés del otro lado. De los otros de hacer. Sí, hacemos el ambiente, pero vemos que no quieren venir. Pero no les interesa, por ejemplo. No. Por eso viene la Mishnah aquí y dice, toma con mucha sed sus palabras. ¿Qué quiere decir? Vamos a entenderlo por medio de una halajá. Ya lo entendí, ya lo sentí. ¿Cómo? Toma con mucha sed tus palabras. Yo creo que primero tienes que interiorizarlas, porque Sí. cuando tú las sientes, la vives, la interiorizas, amén, la puedes transmitir de una manera mejor, ¿no? Se vuelve Sí. algo más contagioso. Pero yo hablo ahorita cómo yo me preparo a recibir adecuadamente los mensajes de mis padres o de mis sabios o de mis amigos. Es que está hablando aquí. Es decir, cómo yo preparo a mi casa, a mis hijos o a mí mismo de aceptar Lo que yo estoy ese diciendo, ambiente sí. o esa participación. Vamos a entenderlo por medio de una halajá. El Shulchan Aruch dice así, las palabras del Shulchan Aruch así. Dice, ya vamos a traducirlo, pero dice, Ashote maim letzom'o, mevarech she'akol niya bidvaro. Cuando tomas agua, Cuando tiene sed, tiene que decir she'akol. Entonces, pregunta a nuestros sabios por qué Shulchan Aruch escribió así. Tiene que ser una persona toma agua, tiene que decir braja, she'akol. ¿Por qué utilizó la palabra cuando tiene sed? De allá dedujeron Jajamim, nuestros sabios, que cuando una persona no tiene sed No debe tomar agua. y quiere tomar agua, por ejemplo, para pasar pastilla, porque tomó algo No, picante, no tiene que decir she'akol. no se dice she'akol. Es decir, el agua recae o aplica solamente cuando hay sed. Cuando no hay sed, ese agua no considera agua, considera otra cosa. Y por eso no dice verajá. Igualmente es el judaísmo. Si yo genero sed en mis hijos o en mí mismo, el ambiente puede aplicar. se la van a tomar mejor. Pero si no genero esa sed, entonces nunca va a llegar a... O sea, si yo genero en mí y en mis hijos la sed del judaísmo, Sí. Ahora vamos a ver cómo se hace. puedo crear ese, Sí, creo ese entonces el ambiente puede aplicar, es decir, que se puede, que se agarra, ¿no? Es decir, que se puede... un ambiente receptivo. Sí, impregna. ¿Ok? Es decir, los hasídicos lo dicen, si queremos un poquito hasídicos, los hasídicos dicen que se llama preparación del objeto. Es decir, si yo quiero ahorita ir al pozo y quiero llevar agua, pero no llevé conmigo un recipiente, Un ciclo de vida. entonces tengo que preparar un recipiente
Y cuando hay agua, hay Ah, agua. bueno, y entonces ahora cómo hacemos para Igualmente, generar esa ahora sed? cómo A se preparar el De recipiente. todo. ¿Cómo se genera esa sed? Es interminable Es la todo lo que hay que pregunta. hacer, Dios mío. Ujú. Ajá. Pero ¿cómo se genera esa sed? Que yo pienso que es el secreto del judaísmo. Es el secreto, es lo más importante. Sí. Si una persona no genera interés y sed en los muchachos, en nosotros, no va a haber Perdimos avance. el año. Lo podemos ver hasta en gente religiosa. Hay mucha gente practicante, Es verdad. pero no tiene sed. Ya A ver, dijimos, díganos, la diferencia el entre ser secreto. observante y religioso. Esa es la diferencia. Sí. Entonces, Y ¿cuál lo es el podemos secreto? ver. Esa sed. Le voy a dar un ejemplo para que entendamos y después vamos a explicar cómo se hace. Muchas veces, si ustedes pueden ver, que es una enfermedad en la diáspora en general y en Israel también. Cuando hay clases, por ejemplo, de Torah, ¿quién viene a las clases? ¿La gente practicante o la gente no practicante? ¿Qué es practicante? Me refiero a practicante, me refiero a la los gente no que es practicantes, porque es que los practicantes que ya Supuestamente saben, dicen, ya entonces saben. que para qué van. Ajá. Es un error muy grave. Ujú. No es porque saben, porque no tienen sed de estudio de Torah. Ujú. No estoy generalizando. Pero ¿qué quiere decir? Una persona que no tiene sed de estudio de Torah porque no ve la necesidad de esto, no le llama la atención. Aunque si hay clase, estudiamos. Si no hay, no estudiamos. ¿Cómo generamos la sed? Por dos motivos. Uno es que nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos por medio de, digamos, la profundidad y la lógica que hay dentro del judaísmo. Es decir, La cuestionar sabiduría. el judaísmo. ¿Cómo? Es decir, dejar a nuestros hijos, mostrarle, Cuestionar. cuestionar. Es igual como un profesor. Un profesor va ahorita a la clase y él quiere transmitir un mensaje. Si él viene y habla, él no sabe si había feedback o no. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ponerle en unos extremos, unos ejemplos, Ponerlo a que los interpretar. niños se despiertan y dicen, mira, yo pienso así, yo pienso así. Ah, mira, ya, despertaron. Generar una dinámica. Exactamente. de Esta dinámica yo le interacción. llamo interés en el tema. Y cuando vemos que hay un interés en el tema, vemos que ya yo puedo entonces transmitir el tema. Pero si yo no generé el interés, estoy hablando de la pared escucha, pero rebota. Entonces es el primer punto que nosotros tenemos que mostrar que el judaísmo es algo mucho más bonito de lo que vemos. Es mucho más profundo, mucho más ético. Es algo que no solamente que contamos lo que pasó con Sarah, Rivka y Rahel, sino analizamos por qué pasó, cómo pasó. Es tan profundo que por eso mucha gente no lo entiende. Sí, pero Y eso se mucho- puede volver un problema, porque es que si tú no indagas y entras en las profundidades, y le voy a poner un ejemplo perfecto. Cuando nosotros sabemos que Dios castigó a Moisés y no lo dejó entrar a la tierra de Israel porque en vez de hablarle a la piedra, le pegó con el bastón. Pero si usted lee bien, como dice, toma tu bastón y háblale a la piedra. Están las dos cosas ahí. Entonces, todo el mundo cree que es que Dios castigó. No, es que Moisés sabía que si él le hablaba a la piedra, mucha gente, por ejemplo, gente que no era observante, por ejemplo, se hubiera quedado por fuera de todas las bendiciones que Dios quería mandar con el agua. Pero cuando él le pegó, eso incluyó absolutamente a todo el mundo. Entonces, ¿por qué fue regañado? ¿Por qué fue regañado? O sea, simplemente no fue regañado. Si tú lo analizas bien, tú sabes que Moisés no fue castigado. Moisés simplemente, todo su pueblo al que él lideró murió antes de entrar a Sí, Israel. pero está escrito en la Torah claramente, "Ni'an lo emanten bilak dishen y le'ene bene Israel". Es decir, que por ese versículo dice, el hecho que ustedes no santificaron mi nombre delante del pueblo judío, por eso no van a entrar a la tierra de Israel. Pero en verdad no, pues yo lo que sé es que en Te voy a verdad no fue explicar. castigado, que él se quedó con su Porque yo gente. tengo una pregunta que siempre le choca a mucha gente, que no lo dice, pero yo lo hago. Y la pregunta es, ¿dónde está la justicia de Dios? En ese caso, por ejemplo, si usted ya resaltó el tema. ¿Qué quiere decir? Moshe Rabenu fue una persona... 5 minutos. Moshe Rabenu, si fue una persona que sacrificó toda su vida Por para todo el bien mundo, del por el pueblo. judío. Separó a Porque su merecía mujer, ese esto, castigo. por un error pequeño que pasó. No está la justicia de Dios. Ujú. La respuesta es que Dios no castigó a Moshe, tiene razón, sino Dios entendió que Moshe Rabenu ya no es apto para seguir siendo el líder del pueblo judío. Y ya su pueblo había muerto, o sea, los que entran ya No, realmente... pero ¿qué quiere decir que no era apto? El pueblo judío, ya estamos ahorita, en la segunda, había 2 veces. Pero la primera vez Dios le dijo, golpea la roca. Después, 40 años, Dios le dijo, habla a la roca. Tenemos que entender que ya pasó aquí una generación nueva, Ujú. que es la generación que entró a la tierra de Israel. Y es exactamente lo que estamos diciendo ahorita.
en aquel momento, es decir, la generación que salió de Israel, de Egipto, perdón, tenía que golpear, porque es la única forma de entenderlo, porque tiene una mentalidad de esclavo. Dura servicio. Pero cuando ya pasó y tenemos la nueva generación, dijo Dios a Moshe Rabbeinu, habla con ellos, no se puede golpear más. Comunicarse diferente, las necesidades diferentes. Y es de lo que estamos hablando hoy en día. Si hoy en día tenemos que entender que para generar sed en nuestros hijos no es por medio de decirles si no lo hagas te van a quemar o esto. No hay que usar la vara en la piedra, hay que hablar. Exactamente. Y palabras pueden penetrarse en un corazón. Como la gota sí. En la cueva que vio que la gota por gota hizo. Porque mucha gente, por ejemplo, una persona me preguntó, mire, ese falleció, ¿qué va a pasar con el alma de él? ¿Qué va a pasar? ¿Va a sufrir? ¿No va a sufrir? Yo dije, ¿por qué te preocupas tanto de estas cosas? Déjalo tranquilo, ya se fue. Lo que va a pasar allá, ¿qué va a pasar? Cuando llegaremos allá vamos a ver qué pasó. Ocúpate de lo que está pasando aquí, porque tienes siempre ¿por qué? Porque le metieron siempre este miedo, ese susto. Entonces ya la persona no tiene sed, porque tiene miedo, porque él dice, ¿qué es judaísmo? Regaño. ¿Y qué es judaísmo? Supervisión, que hago bien. Miedo, temor, castigo, regaño. Pero ¿acaso cuando Aarón se murió, Moisés no le preguntó qué ves allá? Y dijo, qué lástima que no vine antes, alguna cosa así alguna vez leí. Es el Midrash, no es natural. ¿Cómo dice ese Midrash? Que le pregunta... No recuerdo esto. Que le dijo que me da pesar no haber inclusive venido antes. Para el lugar. Sí. Nadie sabe qué va a pasar. Puede ser que ¿es válido lo del Midrash? Muchas veces son metafóricas. Son metafóricas para mandar un mensaje, muchas veces. ¿Quién no todos. Midrash? Nosotros sabemos, la misma época. Pero ellos, como el pueblo era bastante ignorante, entonces, es decir, había muchos también de Jajamín, pero el pueblo en sí era ignorante. Entonces, de la forma como tú ahorita a un preescolar, tú no vas a dar una clase, te queda un cuentico, no sé qué, para que entiendan. Yo no creo que el cuento pasó, cuento para transmitir un mensaje. Para ilustrar de pronto una... Te digo que dos cosas. La primera es poner a cuestionar a la gente sobre los temas para que genere interés. Para que genere interés. Y discusión y controversia, para que se quiera interesar y participe. Para que haya segundo, que incluso es más importante, que es más difícil, ¿no? Es más difícil. Pero es más importante demostrar que el judaísmo no es algo que me obligan a hacer, sino es una herramienta que yo tengo el privilegio de utilizarla para mejorar mi vida y mi personalidad. Que es la segunda etapa, es la etapa más difícil. Pero, por ejemplo, si yo tengo que hablar con un muchacho de cuidar kasher, por ejemplo, o de poner definir la mañana, o que la mujer prenda vela de Shabbat, o que una mujer va al mikve. Entonces, primero tengo que generarle el interés de entender. Tú tienes toda la razón. ¿Para qué tenemos que prender velas? Tenemos electricidad hoy en día. ¿Acaso alguien utiliza esas velas? Nadie utiliza esas velas. Entonces, ¿por qué la mujer tiene que prender velas de Shabbat? Yo le hago pregunta, si él no lo hace, como la Agadá. Yo le abro la boca. Entonces él dice, mire, está a mi lado. El rabino está a mi lado, cuestionando a Dios. Entonces estamos generando un interés. Y le hago las preguntas. Pero después le explico, entonces, ¿qué tú piensas? Y ahí vamos a explicar entonces la profundidad. Y la profundidad, que la vela no tiene que ver con luz. Antiguamente sí, pero hoy en día no es por luz solamente de electricidad, sino la vela representa tradición, valores, armonía. Es algo que nosotros prendemos vela en el cumpleaños, prendemos vela por afuera de nosotros cuando una persona fallece, prendemos vela por el Shabbat, prendemos vela en Hanukkah, prendemos vela en momentos alegres, prendemos vela, es decir, cuando una persona hace una boda, pone unas velas en la mesa algunas veces como adornos, pero la vela tiene un significado de alegría, de armonía, de unión. La luz es... Cuando una persona, con una mujer prende la vela de Shabbat, el marido y los niños están alrededor, y ella prende, y todo el mundo contesta amén, y ella dice la verajá, pidiendo por el bienestar de su marido, de sus hijos, de sus padres, de su familia, de su comunidad. Es decir, ya es un acto, no es acto solamente de prender velas. Entonces ya el muchacho ve, mira qué bonito, el judaísmo me da una herramienta para mejorar, por ejemplo, en ese caso, mi vida matrimonial y familiar. Entonces una persona, a un muchacho, le explicamos el concepto de los tefilín. Sí, mire, yo entiendo ahorita que los tefilín no es solamente para poner, decir Shema Israel y todo el mundo está tranquilo. Si una persona ve que es algo nuevo, que es algo que me ayuda
a enfrentarme a los conflictos en la vida. Entonces es una herramienta, igual como el médico me da una vitamina para mejorar mi salud física, igual como me da esto, igualmente la Torah nos da unas herramientas, unas pastillas espirituales para ayudar. Yo no digo que es fácil. No. No es fácil. Y no se convencen tan fácil. No. Porque No. yo le digo con toda sinceridad, mi hija no quiere hacer lo de la misma. Ella dijo, muy bien, que él me explicó todo, pero a mí no le llegó. No Ok, le llegó. No está es bien. así. Yo lucho con ella. Me dice, yo espero los 7 días, pero a mí no me gusta ir a esa piscina sucia allá. Yo no he podido decirle, ¿cómo hago? Pero mira que está haciendo parte. Sí, Eso pero es no un es gran completo, logro. pero quiero que, es que ella todavía lo ve como una cosa que no, Sí. que nada que ver, que para qué. Porque no entiende la Quiero profundidad. que como Cuando ella venga acá, que entienda esa parte, para ver de otro Bueno, punto de vista. si tú Las quieres, dos yo lo cosas- preparo blinder, yo preparo por escrito, Y yo se lo doy o grabado. Y me explica a mí para yo explicarle Tú a se lo ella. haces. o grabado y te lo das. Grabado mejor, creo, ¿no? Va a entenderlo muy bien. Pero Rabino, o sea que las dos cosas que usted acaba de explicar van completamente conectadas. Cuando tú generas un interés, inmediatamente puedes entrar a una profundidad. Ahorita te voy a hacer Ahí una está, esa es la Muy pareja, bien. el dúo. Ahorita le voy a hacer una pregunta. Eh, Entonces, ¿por qué no lo hacen ellos? ¿Por ¿por qué qué no? ¿Por qué no lo hacen? Porque la ¿Qué gente no prohíben hace la eso. cuestión? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no lo hace aún así? No la gente no tiene que ¿Por qué hacer. nosotros no generamos el Ah, interés porque y por qué no lo ¿Por qué los hacemos? padres no generan? Yo porque no sabía. Ay, porque es más cómodo, muchas No, veces es más no, cómodo, no saber. meterse más líos. No, es la ignorancia. Exactamente. Conformista, yo para qué quiero hacer más y para qué enredarme con No, más pero cosas. porque yo como rabino Más no trabajo. genero los... No sé, genéralo. Haya un revolcón aquí en la Pero yo digo no solamente yo, sino estoy hablando en general, los rabinos, ¿por qué no lo hacen? Por miedo a que lo critiquen, lo rechacen, le digan que, Porque tiene miedo, que se porque, está saliendo de los parámetros. porque que dijo Ay, Reina es muy nosotros- importante. nosotros lo Yo hicimos. genero el interés, entonces el muchacho va a venir, ok, entonces explícame. No sé. Entonces, ¿qué está revolviendo? No, Es muchos decir, no saben explicar por qué es el se hace problema. cada cosa. No conocer las profundidades. Es lamentablemente, Así es. porque hoy en día en los yeshivot No. están más educando a la práctica, menos a la profundidad. Más a la... Y hoy en día, La gente intensamente, la gente es mucho más pensante, más estudiada, más capacitada y tienen razones. Exacto. Mi hija me dice, yo no es que esté nada en contra del judaísmo, pero yo no puedo encontrar un rabino que a mí me haga entender las cosas. No le ha para tocado yo- la fibra, para yo- hay que para yo tocarle querer la hacer. fibra. Ok. Yo ¿Sabes? le voy Yo soy a kosher. grabar. Me dice, yo soy kosher porque desde chiquito ustedes me enseñaron a hacer kosher y ya me da asco no ser kosher. Pero yo no creo que hoy en día comer esto y lo otro me va a hacer daño. Ok. Le voy a poner esos dos puntos, ¿ok? ¿Tú sabes en dónde empieza la fe? ¿Dónde termina La la razón, lógica del bueno. conocimiento? El conocimiento. Sí, pero la lógica tiene mucho espacio. Pero ahí empieza la Y fe. nosotros lo ponemos en un espacito así y la fe así. No, hay cosas. Y hoy en día, que, como ha cambiado la generación, la gente no es como antes que se conformara, obedezca ya. Hoy en día la gente quiere entender, quiere poder hacer, son Sí, más bueno. pensantes, más racionales, son mucho más Pero capacitados. si ella quiere saber, dile que ella busque. También, no, ella no está buscando, ¿me entiendes? No, Ella no, dice, no tiene tiene- interés. Pero ella no tiene que buscar porque Porque- no tiene interés, no tiene la sed. Correcto, no tiene la sed. Entonces, Pero yo si la tengo tiene que porque generar la dice, sed. no ha habido un rabino que a mí me explique, que a mí me Sí, llene, entonces que es a mí me culpa de toque la nosotros, de los fibra. rabinos, que no logramos Entonces, ella sí explicar. tiene, creo que la niña sí tiene la sed. Y ella, yo creo que sí, lo Ella que tiene la la sed, tiene. ella tiene la sed general al judaísmo. ¿Qué quiere decir? Ella ve algo, una luz muy lejos, pero no entiende No. el concepto. Sí, rabino, tenemos que, eso es lo que queremos, despertar la sed en todos los jóvenes, grandes, chicos. Porque no tuvimos estas clases cuando nos casamos. Todo llega cuando te dije. Yo preparo esto, Blinder, te lo Sí. preparo en la parte del mikve y en la parte de kasher. Sí. Espero que va a ayudar. Ojalá Dios quiera podamos, sí, porque pues bonito también que lo hagan entendiendo lo que están haciendo y por qué, no solo porque Obligatoriamente. me canso. Imagínate para una, ustedes mejor que yo, ¿no? Porque yo soy hombre, una mujer, qué incomodidades ir al mikve. ¿Sabes qué, Rabino? Si una Cuando mujer mi- tiene que ir y limpiarse, y después le van a preguntar. Depende también de ¿sabes la lo que persona me que te dijo lleva, mi ¿no? hija cuando salió con este problema? Que se siente feliz yendo, ¿no? Que no quería volver. No sé ni para qué voy a la mikve. Entonces te voy a dar la grabación también a ti. No. Te mando la grabación también a ti, Reina. Sí, ¿Pero por qué quiere de ella? Yo no entiendo, ¿qué quiere?
Pero Porque lamentablemente yo tampoco encontré, por eso tenía que buscarlo solo. se rabino. Una persona que lo explica, porque el problema es que la gente dice, no, es algo que tú naces de nuevo. Que no, yo no nazco de nuevo. Si una persona dice, yo nazco de nuevo, pero hay que entender el concepto. Sí, hay que saber. Hay algo y yo tampoco. Es decir, hay que entender el concepto en general de todo el concepto de pureza del hogar. Es otro tema, ¿no? Pero el mikve en específico, una persona tiene que decir, es una herramienta que yo pienso que es el regalo más grande que Dios podía darnos como pareja. Pero el problema Esa fue es... la reacción de ella y como tiene su problema. Medio conmigo. Medio. Ah. Medio que besito. Y yo le dije, si tú no hubieras ido a la mikve, de pronto tú hubieras estado, no sé ni qué le dije, peor o no sé ni qué disparate le dije. Pero eso es lo triste, ¿no, hermano? Que hay tanto O sea, que yo veo. Hay No, pero muchas la vendieron opiniones. también, la vendieron ¿Cuánta también. gente no va a la mikve y no me entiende? O sea, Sí, pero la gente... No, pero... No. Me vendieron que la mikve es como una... La cura total. La cura total. Pues- O sea, es decir, eso no tiene que ver... no es algo de yo salud. sé, Rabino, yo sé. Pero el problema es que nosotros, es decir, Yo lo sé, yo pero- incluyo, pero no actúo así, pero hay muchos rabinos que utilizan esto para lograr el objetivo, que la mujer vaya al mikve. Le prometen muchas cosas. Y no es correcto, porque estamos bajando al judaísmo a un nivel muy bajo. Y no quiere decir tampoco que todo el mundo que hace cosas buenas nunca le va a pasar nada a la vida. No. ¿Cómo le Porque, explicas a tu hija eso, María? porque la vida O sea, eso sí se sale de nuestro entendimiento. ¿Cómo Dios se- sabe la película de cada vida completa que necesita Yo cada sé, uno pero para que ella le sabe llegue a ese ganar. sufrimiento. Y hablando de eso, de pruebas, en Brasil me explicaron algo muy bonito que yo no entendía. Me dijeron, ¿por qué cuando pasó lo de que Abraham llevó a su hijo Isaac para el sacrificio, por qué él, que fue el que fue y Dios, no le pasó nada después, él siguió viviendo bien? ¿Y por qué Sara sí se murió? Porque Dios le manda a cada persona la fuerza que necesitan para sobrellevar cada prueba que le manda en la vida. La prueba no era para Sara y ella no la resistió, pero ella se enteró. Era para Abraham. Era para Abraham y él sí la resistió porque Dios le manda a cada uno la fuerza que necesitan para cada cosa. Pues sí, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta que no tiene? ¿Fuerza? La tiene. ¿La tiene? Yo no siento que la tengo. Hay momentos difíciles, pero Reina ya salió.